Hola, buenas tardes, Dios les guarde y bendiga, buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes para seguir aprendiendo sobre el corazón del hombre. Vamos a iniciar esta meditación en favor del Señor, no sin antes ponernos en sus manos, como es nuestra buena costumbre, orar a Dios para que Él nos ayude en el control, en la meditación, en el entendimiento de la palabra, que necesitamos necesariamente que Dios esté guiándonos a todos. Sin Él no es posible muchas cosas, más bien nada. Dice la Escritura, separados de Él no podemos hacer nada. Entonces vamos a orar a Dios y iniciar un poco esta meditación en el nombre de Jesús. Señor, queremos juntamente con mis amigos y hermanos, aquella gente que nos escucha, darte la gloria y la honra a ti, Señor, reconociéndote y rogando tu favor, tu intervención, para que me ayudes a hablar, Señor, con entendimiento y con sabiduría y con gracia y con amor, Señor, a la gente, Señor, y que podamos recibir todos tu palabra, Señor, porque esta palabra primeramente es para mí, Señor, y que podamos, Señor, retener tu palabra, sobre todo vivir tu palabra. Gracias por la oportunidad que me das de compartir, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues qué bárbaro, ya llevamos más de 150 días compartiendo de esta, encerrados, y yo creo que empecé a compartir hace como en junio, creo, la verdad no recuerdo bien, y no pensé que fuera tanto tiempo. Ojalá pronto podamos ya reunirnos en una congregación, pero mientras tanto pues aprovechemos y pues seguir meditando en nuestras casas, también en nuestro devocional diario, y también de esta forma algunos podremos ir aprendiendo cosas, ¿verdad? Hoy voy a seguir continuando con el tema el corazón, y hoy es la última meditación sobre este tema, sobre el corazón del hombre. Con pretendo terminar y como sellar o concluir algunas cosas que ya hemos visto. Hemos visto varios corazones que saben perdonar, corazones que saben amar, corazones amargados, corazones incrédulos, corazón duro, etcétera. Hemos visto varios y espero que le hayan servido a usted y que cada uno de estos mensajes hayan sido de edificación. Y hoy voy a terminar con este mensaje, guarda tu corazón, así le puse a la meditación. Está basada en Proverbios 4, versículo 23. Dice así, la palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces nos impulsa el Espíritu de Dios aquí en la Escritura que lo más importante que tenemos es el corazón. Dice, sobre toda cosa, por encima de cualquier pertenencia, por encima de cualquier amor que tengamos, el corazón del hombre es importante, porque Jesús, y al principio, en la introducción de esta serie, veíamos que decía Jesús que lo que nos contamina no es lo que entra, sino lo que sale, lo que está en nuestros corazones, que de ahí vienen las guerras, de que de ahí vienen los homicidios, los malos corazones, los malos pensamientos. Entonces nos impulsa el Espíritu de Dios a decirnos, guarda tu corazón, ¿no? Y quiero mostrarle algunas cosas que están en la Escritura de cómo podemos guardar nuestro corazón, sobre aquellos temas que a lo mejor usted está batallando, como yo estoy batallando en los míos, como cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas en cuando la carne no se ha sometido en el Espíritu y estamos viviendo una situación adversa. Y quiero que vayamos al Salmo 119, el versículo 9 en adelante. Este salmo es el salmo que tiene más versículos en la Escritura, y tiene 160 o 170, 176 dice que tiene, y es el salmo más largo, el capítulo más largo de la Escritura, y casi todo ello, más bien todo ese salmo habla de la ley de Jehová. Y me encanta este salmo porque nos da una claridad interesante sobre lo que es la palabra de Dios. Y vamos a leer 119 verso 9 y hasta el versículo 16 como manera de nuestro pasaje central. Dice el versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? A manera de pregunta. Con guardar su palabra.
Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Amén. Entonces aquí podemos ver alguna serie de pasos, algunas cosas que podemos aprender y quiero compartírselas, es cosas que yo he estado aprendiendo y una de ellas está ahí en el versículo 9, es el primer punto. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, esto es importantísimo para que el hombre, para que la mujer, para que el niño pueda limpiar su corazón, guardando la palabra del Señor. Y Romanos 12, versículo 2, nos dice el apóstol Pablo esto, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que hay 4 etapas importantes. La primera es presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos. Y eso es algo que le agrada al Señor. La otra es no conformarnos a este mundo. Para limpiar nuestro corazón es no conformarnos a este mundo, sino conformarnos a la dirección de Dios, enfocarnos en la palabra de Dios. La otra es que nos transformemos nuestra mente a través de la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra corazón es la palabra leve en hebreo, que significa el asiento de nuestras emociones, el por qué hacemos tal o cual cosa. Y cuando habla del corazón, está hablando también obviamente de la mente. Dice que no nos transformemos sino a través de la meditación y la renovación de nuestra mente, a través de aprender términos y palabra del Señor, para que nuestra vida pueda tener un cambio de dirección. Y la otra que nos dice el apóstol Pablo, dice, para que podamos llegar a entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios, cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, con eso podemos limpiar nuestro remedio, y es agradable y perfecta para Dios y para nosotros, porque vamos a experimentar paz en medio de las circunstancias. No quiere decir que porque obedezcamos a Dios en todo no vamos a tener problemas. Lo que quiere decir que vamos a tener paz, que va a ser agradable, que va a ser perfecta, y nuestra vida va a ser distinta a como la estamos llevando ahora, que es en nuestros pensamientos. Y llegar a conocer la voluntad de Dios es algo maravilloso, que lo podemos hacer a través de la lectura bíblica, en guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En la renovación de nuestra mente es donde influye la palabra de Dios. Aquí es donde es el punto clave. La palabra de Dios influye a través de nuestros corazones, y solamente a través de ella podemos purificar, podemos santificar nuestra vida, nuestro corazón. Porque dice la palabra de Dios que nuestras armas no son, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Entonces, a veces nosotros queremos hacer las cosas conforme el corazón dicta, conforme a nuestra manera de pensamiento, conforme a nuestras emociones, conforme a lo que estamos viviendo. Pero cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, si nos dirigimos a través de ella, el corazón va a inclinarse a obedecer a Dios. Y eso es algo que tenemos que tener siempre en mente, ¿no? Porque si nosotros tenemos la palabra de Dios, dice también en 2 Corintios, que esta va a derribar todo argumento que se levanta en contra de Dios. Porque estamos guardando la palabra de Dios, meditando en ella y tratando de aplicarla a nuestras vidas, ¿no? Eso es lo más importante. Alguna vez leí, y les comparto este pensamiento que me hace pensar, porque mucha gente rechaza la palabra de Dios, pero nosotros no debemos de rechazar la palabra de Dios, nosotros tenemos que atesorarla. Esa frase que leí decía, los hombres no rechazan la Biblia porque se contradiga a sí misma, sino la rechazan porque esta Biblia los contradice a ellos en su manera de vivir. Y por eso a veces el corazón del hombre, el corazón que no ha reconocido a Jesús como su Salvador, el corazón que no reconoce a Dios, pues tiene esta lucha entre el hacer el bien, entre el hacer el mal, porque su vida no está guiada en la palabra, su vida está guiada en sus pensamientos, en su manera de pensar, en su manera de vivir, en lo que le enseñaron sus padres, en lo que la sociedad muestra. Entonces nosotros tenemos que guardar la palabra, como dice el Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino?
Entonces nosotros no podemos tener la palabra de Dios guardada ahí cuando dice guardar tu palabra, no quiere decir que la tengamos ahí guardada en un librero o en nuestro buró, sino que la tengamos guardada en nuestro corazón y que la tengamos presente cada vez que surjan situaciones, cada vez en nuestro diario caminar, cuando en tiempos de paz, en tiempos de guerra. Nosotros tenemos que guardar la palabra para que nuestro corazón sea purificado, para que nuestro corazón sea limpio, y eso es el primer principio para guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque nosotros no tenemos un pensamiento como en los hombres, como la gente que no ha entregado a Dios su vida. Nosotros tenemos un pensamiento centrado en la palabra de Dios. Centrado en la palabra de Dios. Y dice, porque nosotros pensamos, a diferencia de lo que piensa el hombre que dice, no, es que la palabra de Dios se contradice a sí misma. No, lo que pasa es que te contradice a ti. Y como contradice tus costumbres y contradice tu manera de pensamiento, tú no la quieres guardar. Pero los que hemos nacido de nuevo, y tú, amigo que me escuchas, yo te invito a que escudriñes la palabra de Dios. Ella es la lumbrera, dice la palabra de Dios, es lámpara a mis pies. Y no solamente a mis pies, sino a mi camino. Dice, lámpara es a mis pies y a mi camino. Y eso es lo que nos hace cambiar el rumbo, la palabra de Dios. Y nosotros debemos de tener una lectura bíblica comúnmente diario y estar meditando, leyendo, para que nuestra vida sea como algo que nos confronta. La palabra de Dios nos confronta. Quizá tú has leído muchos libros, yo también he leído algunos libros seculares, pero el único libro que me lee a mí es la palabra de Dios. No sé si me explico. O sea, cuando yo leo me confronta, me dice, oye, Ricardo, aquí estás mal, mira, tú piensas así, pero Dios dice esto, y eso es lo que nos hace renovar nuestro corazón. La palabra es un bálsamo que nos hace cambiar de nuestra manera de pensar. Por eso dice Romanos 12, transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de su palabra. Entonces nosotros como cristianos podemos decir lo que dice Proverbios 2. Vamos a ver qué dice Proverbios 2 acerca de la escritura. El versículo 4 dice así: si como a la plata la buscares. Nosotros tenemos que buscarla como a plata. Nosotros no estamos nosotros somos pasajeros al venir. Dice, si como a la plata la buscares, dice, y la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Así es. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas de tal manera que es un tesoro en nuestra vida y al corazón, es un bálsamo, y en ella vamos a encontrar el temor a Dios. ¿Qué es tener temor, amigo que me escuchas? No es que le tengas miedo a Dios. El temor a Dios, cuando habla la palabra temor a Dios en su esencia, en el espíritu de la letra, quiere decir tener una reverencia y un entendimiento de que Dios nos está viendo. Y entonces tener una reverencia y saber que Dios nos ve en cada paso. Tú, al tener la palabra, dices, no, yo voy a obedecer a Dios, no porque me vea la gente, sino porque Dios me está viendo y porque tengo una reverencia a Dios, tengo una devoción a Dios, entonces quiero vivir la palabra de Dios. Y eso es lo que va a hacer que nuestro corazón empiece a ser purificado, ¿sí? Nuestro corazón empieza a ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de presentar nuestro sacrificio nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, apartarnos de lo que el mundo ofrece. Eso es empezar a tener un corazón que sea guardado para la gloria y la honra de Dios, ¿no? Jesucristo, cuando oró por sus discípulos, ahí en Juan capítulo 17, el versículo 17, Jesús ora por sus discípulos, y en ese verso dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Él estaba intercediendo por sus discípulos porque la palabra nos purifica, nos santifica, limpia el corazón, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amigo, hermano. Tenemos que cuidar esto a través de alarma. Entonces tenemos que estar atentos a guardar nuestro corazón a través de la palabra. Y también Jesús, cuando está hablando de la vid verdadera, dice en Juan 15:3 a sus discípulos, dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra es fundamental para limpiar nuestro corazón, para transformar nuestro pensamiento, para transformar nuestro corazón, para que el corazón sea una edificación, una bendición para Dios. ¿Amén? Entonces ese es el primer punto. El punto número 2 también está ahí en Salmo 119. Vamos a leer el versículo 10. Dice así: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Sí, con todo mi corazón. O sea, aquí lo que quiere decir es con una decisión, con tener decisión.
con todo mi corazón te he buscado, es tener una decisión a honrar la palabra de Dios y a buscar a Dios determinados. O sea, nosotros no buscamos a Dios solamente cuando las cosas están perfectas o cuando las cosas están mal. Nosotros buscamos a Dios siempre con todo nuestro corazón. Para los que hemos nacido de nuevo, para los que tenemos a Jesucristo en nuestra vida, para los que decimos que somos hijos de Dios, nosotros no tenemos a Dios como alguien que alguna vez he puesto este ejemplo. Muchos tienen a Dios como una llanta de refacción que solamente se usa en tiempos difíciles. Pero si tú manejas tu carro, tú no te asomas a ver si tienes la llanta de refacción, ni estás pendiente si está inflada o no. Solamente te acuerdas de la llanta de refacción cuando se te poncha, cuando estás en un problema. Lo que los cristianos tenemos que es tener la convicción de que Dios sea el volante de nuestras vidas. Porque un auto sin volante nadie lo maneja. Entonces Dios es el volante de nuestras vidas que nos dirige. Por eso dice, con todo mi corazón te he buscado. Un cristiano busca de Dios constantemente, es apasionado, tiene un amor ferviente por Dios. No es emocional, es una convicción, porque Él ha puesto en nosotros el Espíritu de Dios para que le busquemos de todo nuestro corazón. Si le buscamos, le hallaremos. Si le buscamos de todo nuestro corazón, Él nos va a abrir la puerta. Él está pendiente de nosotros. Pero nosotros tenemos que tener esa decisión. Con todo mi corazón te he buscado. A veces pensamos que la palabra de Dios es una varita mágica, ¿no? Ya leí la Biblia, entonces ya voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, el pecado en que sea. Un corazón amargado, por ejemplo. Ya leí que no debo tener un corazón amargado. Ya, con eso. No, la palabra de Dios no es una varita mágica, es tu decisión. Tú tienes que decidir dejar de ser amargado. Tú tienes que renunciar a eso para que tu corazón sea purificado. Ya sabemos la palabra, ahora búscala de una manera a Dios todo el tiempo. No se trata de decretar la palabra para que se cumpla. O sea, la palabra tiene poder al que nosotros la decretemos, la hablemos, pero si esta no va acompañada del decreto o la palabra de fe, es decir, obediencia, es decir, en creer, es decir, en sujeción a Dios, pues la palabra por sí sola no va a funcionar porque tú solamente la usas en tiempos y equivocadamente y dirigida a lo que tú entiendes y no en el espíritu de la letra. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Lo ancho y lo largo de la Escritura nos exhorta a que nosotros estemos buscando de Dios todo el tiempo, porque eso es lo que hace un cristiano, con todo nuestro corazón. Entonces, yo quiero invitarle a que usted busque al Señor. Usted busque al Señor con todo lo que es, porque así Dios va a responder a su palabra. Porque cuando usted medita en su palabra, porque usted busca a Dios, porque usted ha decidido, como el rey David dijo, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré para siempre. Tenía un celo por buscar a Dios. El celo por tu casa me consume, dice el rey David. Uno está con un deseo ferviente de cambiar nuestra manera de ser, porque todos somos malos. Todos. Yo soy el primero. El apóstol Pablo decía, de los cuales soy el primer pecador. Yo también, yo lo soy. Yo soy malo. Y si no tengo una lucha constante contra el pecado todos los días, a través de la purificación de la palabra, a través de obedecerla, a través de buscar a Dios con todo mi corazón, ¿quién sabe qué sería de mí? Nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a agradar al Señor en todo tiempo, porque el primer beneficiado voy a ser yo, porque Dios conmigo sin mí sigue siendo Dios. Pero cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, Dios va a responder a nuestro clamor, a nuestra necesidad. Dios va a responder a nuestra búsqueda, porque Él no se queda con nada, ¿no? Dice Deuteronomio 4, mira, vamos a leer Deuteronomio 4, el versículo 29. Esta porción también es importante, dice el versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, si nosotros buscamos a Dios en la Escritura, si nosotros buscamos a Dios, Él no está escondido, Él no está ahí viendo si lo cachamos. No, Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Y nosotros tenemos esa grande bendición de buscar a Dios solamente levantando nuestra voz y humillando nuestro corazón, un corazón contrito, es decir, entristecido a causa del pecado, y humillado, es decir, rendido a Dios. Dios no desprecia, pero nosotros tenemos que buscarlo de todo nuestro corazón para que nuestro corazón empiece a ser purificado, limpiado, transformado,
porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y entonces se cumplirá lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y el 27 dice así: os daré corazón nuevo. Está hablando Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de nosotros, porque le buscamos de todo nuestro corazón, y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra, dice Ezequiel, y os daré un corazón de carne. ¿Para qué? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Eso dice Ezequiel 36, versos 26 y 27. Entonces el deseo de Dios es que nosotros estemos en sus estatutos, pero porque lo estamos buscando de nuestro corazón, porque aplicamos el conocimiento de la palabra de Dios, porque estamos buscando la palabra de Dios, y entonces nosotros con todo nuestro corazón le buscamos, y Dios va a hacer algo, Dios está haciendo algo, Dios ha hecho algo con tu vida, y cada día nosotros vamos a ir avanzando en nuestra caminar, avanzando en nuestra santificación, porque en nuestra vida, mientras estemos en este mundo terrenal, en esta dimensión, nuestra vida es una santificación diaria. Nosotros estamos luchando todos los días contra el pecado, contra el mal, las tentaciones, contra las circunstancias, nuestra propia concupiscencia, nuestros pecados interiores, pero nosotros estamos buscando, y eso es querer guardar tu corazón. ¿Para qué? Para agradar a Dios, para agradar al Señor, aquel que es nuestro Salvador. Y ese es el propósito de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Muy bien. El punto número 3 está en el verso 11 del Salmo 119. Versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. O sea, no nada más es buscarlo con todo nuestro corazón, no solamente es a través de la palabra, sino guardar en nuestro corazón sus dichos. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay un deseo ferviente del salmista que debe de estar en nosotros, de guardar su palabra en nuestro corazón. Entonces el tercer punto yo lo puse como la memorización de la palabra. La memorización de la palabra, porque guardarlos no solamente es tenerlos aquí en la mente, guardarlos es tenerlo en el corazón, presente en todo tiempo. Y memorizar la palabra es importante para que cuando vengan las luchas, entonces tú puedas acudir y el Espíritu Santo va a venir a ti y te va a decir: hey, Ricardo, eso no está bien. La memorización es crucial para la vida de un cristiano que quiere guardar su corazón para agradar al Señor. Entonces, cuando tú estés en lucha, cuando tú estés en prueba, cuando estés enfermo, cuando tengas un problema con tu cónyuge, cuando tengas un problema con el vecino, cuando tengas un problema con el camionero que se te cerró, cuando estés haciendo algo indebido, cuando estés a punto de pecar, si tú estás memorizando la palabra y tú la estás buscando en todo tu corazón y tú estás metiendo tu nariz en la palabra, entonces el Espíritu Santo va a venir y te va a enseñar y te va a recordar lo que tú estás buscando y te va a decir: Ricardo, no lo hagas. Acuérdate de este versículo, Ricardo, no lo pienses, acuérdate de esto que Dios dice. Ricardo, no lo digas, acuérdate de lo que Dios enseña acá. Ricardo, no vayas, acuérdate de lo que Dios te enseñó acá. Ricardo, no compres eso. Ricardo, no proveas eso. Ricardo, no participes. Ricardo, no contestes, no contiendas, etcétera. Porque estamos memorizando y porque estamos buscando todo nuestro corazón y porque estamos metiendo nuestra nariz en la palabra. Y eso es esencial e importante. Entonces yo le invito a que usted memorice la palabra. A veces si yo le he preguntado a algunas personas que llevan 20 años: a ver, dame 5 o 10 versículos, y no sé, no, me dicen los de Jehová es mi pastor, y está bien, no digo que no esté mal, pero no sabemos los pasajes nada más centrales del Evangelio, pero nosotros tenemos que saber de nuestro carácter. Si yo te preguntara: dame 5 versículos sobre la lucha que tú estás teniendo, sobre el pecado donde tú no has salido adelante, a lo mejor no te sabes, o a lo mejor sí, no lo sé. Yo te estoy dando un consejo que Dios nos dice: en mi corazón he guardado. Entonces, ese guardar es, yo te aconsejo, yo por ejemplo en mi computadora tengo versículos acerca de la lucha que yo estoy teniendo. Y entonces cuando abro mi computadora, ahí me aparecen. Los tengo remarcados, tengo un archivo en mi celular también donde los estoy leyendo. A veces he pegado en mi cuarto, ahorita no tengo nada pegado, pero a veces he pegado en mi cuarto algunos versículos. En mi oficina tengo cosas ahí, en mis versículos. Entonces uno tiene que estar tratando de estar memorizando, recordando la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para. El propósito es ese: para no pecar contra ti, porque eso hace un corazón que quiere agradar al Señor, un corazón que se guarda, porque sobre toda cosa guardada uno guarda el corazón. Entonces la memorización de la palabra es importante, es muy importante. El apóstol Pablo le decía al pastor Timoteo en 2 de Timoteo 1, el verso 13, dice: retén
la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Reténla. No seamos como cuando leemos el periódico o leemos cualquier otra parte de cualquier otro libro secular o literatura. No seamos que lo leemos y luego ya no lo olvidamos con el paso del tiempo. Retengamos la palabra para que a su tiempo podamos sacarla, el Espíritu Santo nos la recuerde y podamos hacer frente a aquello que estamos luchando. Sí, porque esto también nos va a ayudar a pensar en lo justo. Dice Filipenses 4, piensa en lo justo, piensa en lo bueno, piensa en lo que es de buen nombre. Si hay algo digno de alabanza, en eso piensa, y entonces en tu meditación eso te va a ayudar. Si tú y yo estamos pensando en lo justo, en lo bueno, es difícil que estemos pensando en lo que no es justo, en lo que es lo bueno, y viceversa. Si solamente pensamos en lo que no es justo y lo que no es bueno, pues es difícil que pensemos en lo que es justo y lo que es bueno. Parece un trabalenguas, pero es una realidad. Si tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, estar siempre pensando en lo justo, en lo bueno, entonces Dios va a hacer algo, porque Dios no se queda con las manos cerradas. Él nos bendice, Él nos ayuda. Amén. Entonces esos son 3 puntos que hasta ahorita vamos. Ahora vamos a leer el versículo 2, el versículo 10, el versículo 12. Dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Dice, bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Y luego dice el versículo 10 que ya leímos, dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces, el punto 4 es la dependencia de Dios a través de la oración. Ya sabemos la palabra, la hemos leído, la estamos reteniendo, la estamos buscando en todo nuestro corazón, la estamos memorizando, pero tenemos que tener una dependencia de Dios, porque nosotros no podemos por nuestras propias cuentas, por mucho que sepamos la palabra, por mucho que la hayamos leído 10 veces en toda nuestra vida, o 50 veces, o que te la sepas de memoria, inclusive toda, el Espíritu de Dios es el que produce el querer como el hacer, y nuestra dependencia es de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios en oración. Le dice el versículo 12, bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Otro versículo del Salmo 119, el versículo 35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y si usted lee el Salmo 119, el salmista dice, enséñame, guíame, muéstrame. El versículo 66 del Salmo 119 dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Entonces hay una dependencia de aquel que creemos en Dios, de que la palabra de Dios que mora en nosotros, solamente Dios es el que produce el querer como el hacer. Y entonces nosotros tenemos que estar buscando a Dios en oración, y no es una oración de costumbre, no es una oración ritualosa, religiosa, no es una vana repetición, es lo que nosotros necesitamos. Señor, te entrego esto, tu palabra dice, por ejemplo, vamos a pensar que eres una persona enojona, ¿no? O iracunda, desesperada. Dice la palabra en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Por ejemplo, ¿no? Tú estás luchando en la desesperación, en el enojo, en la ira. Pues con ese versículo dile, Señor, tu palabra dice esto, que la blanda respuesta quita la ira. Ayúdame a no ser áspero con mi esposa, con mis hijos, con mi vecino. Ayúdame, necesito que tu palabra viva en mí, que more en mí. Yo lo necesito, yo no puedo por mi cuenta. Hermano, amigo, nosotros no podemos producir fruto por nuestra propia cuenta. Cuando tú y yo oramos a Dios, lo que estamos haciendo es, en otras palabras, es, Señor, dependo de ti. Porque me parece que una gente que no ora a Dios, un cristiano que no ora a Dios, una persona que no busca a Dios en oración, lo que está diciendo, no te necesito, yo puedo solo, me parece. Pero cuando uno ora a Dios es, Señor, dependo de ti, tú puedes ayudarme, yo no puedo, no he podido ni podré. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos buscar que Dios sea el que nos guíe, que su Espíritu Santo que muere en nosotros sea el que nos lleve a más, a cambiar nuestra actitud. Necesitamos de Dios, de su Espíritu Santo, y si oramos y pedimos con sabiduría, dice el libro de Santiago, si a alguien le hace falta sabiduría, demándesela a Dios y Él se la dará, pero no dude, porque el que duda no va a recibir nada. Entonces es cuestión de que nosotros oremos en dependencia de Dios, que nosotros busquemos a Dios en oración, porque dice el Salmo 19, verso 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame, tú enséñame. Y si no lees el Salmo 119, este hombre que escribió, que no sabemos quién lo escribió, no sabemos, pero habla todo el tiempo de la meditación de la ley. O sea, parece que él sabe mucho de ley, pero aún así dice Dios, enséñame.
Él declara un poema precioso de lo que significa la palabra de Dios, pero le dice a Dios, enséñame, guíame, muéstrame, recuérdame tu palabra. Entonces nosotros también necesitamos que Dios nos recuerde su palabra. Efesios capítulo 6, verso 18 dice, orando en todo tiempo. ¿Cuánto? En todo tiempo. Ay, entonces no hago mis quehaceres, entonces no voy a trabajar. No, orando en todo tiempo quiere decir, depende de Dios. Orando en todo tiempo quiere decir, tú puedes estar orando mientras vas manejando, tú puedes estar orando mientras te bañas, tú puedes estar orando, aprovecha el tiempo. O sea, pero también ten tu devocional, ten tu tiempo apartado para Dios. Pero nosotros podemos estar buscando a Dios en todo tiempo, alabando a Dios y reconociendo a Dios, porque tenemos mucho tiempo lavando los trastes, regando el jardín, barriendo. O sea, no es algo, ¿cómo puedo decirlo? No es algo malo hacerlo, pues. No es algo que diga uno, ay, qué poco, se me fue la palabra. Pero nosotros podemos hacerlo, pero es importantísimo que tengamos también nuestro devocional. Señor, ayúdame. Orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica, dice Efesios 6, en el Espíritu de Dios que mora en nosotros, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Velando, otra parte de la Escritura que todo el mundo se sabe, ese versículo, orad sin cesar. Entonces nosotros necesitamos orar para que Dios trabaje en nuestro espíritu, para que Dios trabaje en nuestra alma, para que nosotros podamos trabajar en nuestro cuerpo, porque nosotros somos dependientes de Dios. Los que nacemos de nuevo y los que conocemos la palabra de Dios sabemos que por nuestras propias fuerzas no podemos. Debemos orar para que la palabra de Dios sea real en nosotros, para que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas, para que la palabra de Dios haga un cambio en nuestro corazón y entonces tengamos un corazón guardado, un corazón que sea agradable a Dios, un corazón que sirva al Señor, un corazón que no esté inclinado a los apetitos de este mundo, un corazón que quiera agradar, servir, obedecer y amar a Dios. Y entonces tenemos un corazón que deje de inclinarse a lo malo, que tener ese corazón que dice Ezequiel, que nos ha de quitar Dios, ese corazón de piedra, corazón duro, que no quiere creer en la palabra, sino que un corazón de carne que esté dispuesto a obedecer a Dios. Entonces, la falta de oración revela que no queremos depender de Dios, sino que queremos depender de nuestras fuerzas. Entonces, yo le animo a que estos 4 puntos que le acabo de compartir con el favor de Dios, usted los lleve a cabo para que guarde su corazón, Y mire, a manera de conclusión, el versículo 15, el versículo 16 de este Salmo 119, dice, en tus mandamientos meditaré. Es lo mismo que acabamos de explicar. Estar de todo corazón, meditar quiere decir estar pensando constantemente. Ya leí lo que Proverbios 15:1, sobre todo toda la palabra esperanza subir juro, estoy meditando, y cuando llega el conflicto medito en eso y le contesto tranquilo a mi esposo o a mi esposa, a mi hijo, estar tranquilo meditando en eso. Dice, en tus mandamientos meditaré, dice el versículo 15 del Salmo 119, consideraré tus caminos. ¿Qué es considerar? Tenerlos en cuenta, estar pensando en ellos. Considerar es estar recordando, tenerlos en cuenta. Dice el versículo 15, me regocijaré en tus estatutos. Alguien que busca de todo su corazón. Otra vez está diciendo lo mismo con otras palabras, pero está ejemplificando y está diciendo, eso es lo que tienes que hacer, buscar a Dios con todo tu corazón. Me regocijaré en tus estatutos. O sea, los mandatos de Dios no son gravosos para que alguien diga, son muy difíciles de llevar. No, los mandamientos de Dios son fáciles de llevar, porque su carga es fácil y ligero es su yugo. Bueno, bien, ya se me olvidó como dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Jesús. Entonces los mandamientos de Dios no son gravosos para que nosotros digamos, es muy difícil. No, dice, me regocijaré en tus estatutos, dice, y no me olvidaré de tus palabras. La palabra de Dios, que es un bálsamo en nuestras vidas. La palabra de Dios, que es la que nos ayuda a cambiar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestra manera de vivir, de pensar. Entonces, amigo, hermano, te invito a que tú busques el Señor, a que tú estés trabajando en el Señor, a que tú estés meditando en su palabra, para que guardes tu corazón. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es más precioso que el oro, es más precioso que cualquier pertenencia que tengas. El corazón es el centro, el control de nuestras vidas, el motivo de nuestras acciones. Y Dios quiere habitar ahí para que tu corazón sea puro, recto delante del Señor. Amén. Pues que Dios te bendiga. Y con esto terminamos esta serie sobre el corazón. Estaremos meditando dentro de 8 días sobre alguna otra serie. Estoy trabajando en ellas. A lo mejor estudiamos todo lo que es el Sermón del Monte.
una serie de Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. A lo mejor vemos versículo a verso sobre todo el libro de Santiago. A lo mejor estudiamos todas las parábolas de Jesús. Estoy en esos tres y le invito a que siga conectándose, compartiendo el video y meditando sobre todo y cambiando nuestro corazón. Que estas meditaciones sea para que nuestra vida sea más agradable al Señor, para que nuestra vida sea transformada y podamos nosotros cambiar y guardar nuestro corazón. Dios le bendiga. Vamos a despedirnos. Señor, queremos glorificarte y agradecerte. Gracias porque durante estas semanas, estas 13, 14 semanas que hablamos sobre el corazón, tú nos has pulido, nos has enseñado, nos has dirigido, nos has exhortado, nos has edificado. Queremos rogarte que cada palabra, Señor, que llegó a nuestro corazón, a nuestra mente, podamos llevarla a cabo, que podamos ser confrontados con tu palabra y podamos cambiar nuestra manera de pensamiento, de vivir, de actuar, de hacer. Que dejemos de hacer lo que no hemos, que dejemos de hacer lo que debemos de dejar de hacer y empezar a hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos, fortalécenos. Gracias por la vida de cada una de las personas, Señor, que van a ver este video. Ayúdales, bendíceles, fortalece sus corazones. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Le mando saludos a todos ustedes. Gracias, hermanos, por estar ahí. Mando saludos a la hermana Patti. Estoy viendo aquí a la hermana Lolita, a Carmen Arias, a la hermana Salvia, Dios la bendiga. Pepito Rangel, Dios te bendiga, mi amigo. Martita Ramírez, un abrazo, Martita, que estés mejor. A la hermana María Isabel Arenas, son los que veo aquí conectados. En realidad no sé cómo se ven, si hay más personas. Que Dios los bendiga, un abrazo. Estamos pendientes. Bye bye.